Hola, hola. Hola, ¿Cómo hola, estás, ¿qué Justin? tal? ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando en este momento. Estamos ya transmitiendo nuestro primer programa de Aquí hay material. Hoy vamos a hablar de algunos temas importantes, van a estar correlacionados, temas que han sido novedad o novedosos desde la semana pasada, como por ejemplo el Día de la Mujer, que es un poco lo que vamos a comentar. Pueden ver la claqueta móvil que está aquí abajo en sus pantallas. Que se celebra el 8 de marzo, vamos a hablar un poco de ello, vamos a estar también dando nuestro análisis, su opinión al respecto. También vamos a hablar sobre la procrastinación y además de la dispersión, en qué momento esto se puede volver un problema, ¿no? Al final del día. Nos encontramos aquí junto a Paul Flores Pozo, el programa. Nada, Paul, por fin, ya estamos aquí debutando en este programa importantísimo para los dos. Así es, bueno, aprendiendo nuevas habilidades, moneando programas y bueno, saliendo un poco, bueno, aplicando ese estiramiento al cual nos gusta tanto dentro del cotidiano. Y ya habiendo tenido experiencia previa con dos proyectos de los cuales me siento bastante orgulloso y agradecido también, Justin, por haberme dado la oportunidad. Ahora lo pensamos hacer ya saliendo de nuestra parte profesional, por decirlo así, ¿no? Porque ya estamos saliendo del contexto de nutrición. Y bueno, siempre lo hacíamos, saliendo del contexto de nutrición en los programas anteriores, pero en todo caso, en este, vamos a ver cómo nos movemos acá, ¿no? ¿Cómo fluye esta situación, ¿no? En ¿Cómo va todo fluyendo? caso, claro, cómo va fluyendo esto, también cabe recalcar que no solamente vamos a hablar estrictamente de nutrición, o sea, vamos a hablar de otras cosas también, puntos de vista, que quede claro esto también que es algo importante, y cuando necesitemos de la mano de algún amigo o amiga, vamos a sin duda llamarlo y va a ser parte de esta mesa de Aquí hay material, porque sí que hay material para hablar y muchísimo como el tema que tenemos a día de hoy, ¿no? En Así todo es. caso, este tema, vamos a arrancar con el tema del 8 de marzo, ¿no? El tema del Día de la Mujer. Y muchas veces me pregunto esta parte, ¿no? Que tiene un amplio historial, tiene un contexto, tiene un origen, ¿verdad, Paul? Todo esto que empieza el 8 de marzo, que es una fecha muy destacada para realmente a nivel mundial, es esto, ¿no? Paul Flores. Así es, tiene sus raíces en los movimientos obreros y socialistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta fecha va a conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, la participación política, la justicia social, vamos a escuchar mucho de esa parte en muchos de los contenidos, y la mejora de las condiciones laborales. Ese Oye, esto primer día, entonces, sí, dale. ese primer Día Internacional de la Mujer se observó el 19 de marzo de 1911 en varios países europeos con manifestaciones y mítines en apoyo a los derechos de las mujeres, incluido el derecho al voto, el derecho al trabajo digno y a la igualdad salarial. Ahora, ¿qué tanto es lo que tú crees qué es lo que has visto ahora a 2024? Oye, otra cosa interesante e importante, Paul, es que esta fecha conmemorativa se la formalizó, porque en esa época eran los vestigios, ¿no? Primero salían ciertas cosas, estaban haciendo digamos, estas marchas altavocías en función a que sean escuchadas, etcétera. Pero se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se lo formaliza ya por las Naciones Unidas en 1975 y a partir de ahí se viene ya festejando este 8 de marzo desde 1975 donde ya se lo formaliza, ¿no? En palabras de la ONU hace una referencia directa de que a la mujer, a su historia, a su papel o a su rol también a nivel cultural, a nivel político, ¿verdad? Y a su participación en la sociedad, ¿no? En pie de la igualdad con el hombre. Pero hay un detalle importante, igualdad, que eso es un poco lo que vamos a tratar de discernir, o al menos a dar nuestro punto de vista, ¿no? Paul, entonces, ¿cómo podemos explicar este tema? ¿Por qué nace este tema por qué se empieza a luchar y a pelear por la igualdad con el hombre? Bueno, porque en esos momentos, pues la mujer no tenía derecho a algunas cosas que hoy damos por sentado como fundamentales, como el derecho al voto, a un voto en una vida en democracia, al menos en lo superficial, y también, por ejemplo, el derecho a poder ellas heredar, porque pasaba esto con familias pudientes,
que no tenían hijos y solamente tenían este inconveniente porque la hija tenía que casarse con un hombre para poder heredar, y las mujeres no tenían esa figura, Pero esto es un por nombrarte dato, algunas. perdón por interrumpirte, Paul, pero esto es un dato evolutivo, es decir, el poco protagonismo o esta lucha constante de la mujer del occidente o occidentalizada, porque no tenía ni derecho al voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni a la formación académica, entonces todo esto, pues, mucho menos al tema de esperanza de vida, que era mucho menor a la masculina, en función a este tema de los partos, maltratos, etc. Esta inferioridad que se veía, esto es dado por un tema evolutivo, esto es dado porque necesita tener una hegemonía el hombre a nivel de géneros, ¿no? El hombre contra la mujer. ¿Esto es una lucha hombre contra mujer o esto se empezó a hacer porque existía un desconocimiento total de este tema y cómo era este asunto? Más o menos tú puedes tener algunas luces de eso, ya que eres un poco más, tienes más luces en relación a esto. Yo diría más que nada habría que considerar el escenario histórico y por ende el escenario cultural en el que estamos hablando de 1911, siglo XX, siglo XIX, un siglo en el que hubieron muchísimos cambios a nivel tecnológico y de paradigmas también. Entonces, en realidad podría decir que era un mundo mucho más agresivo, mucho más difícil en general, tanto para hombres como para mujeres. Lo que pasa es que también esa parte dio a generar, igual no habían todavía los derechos que hay, los derechos humanos. Acuérdate que todo esto pasó después de 2 guerras mundiales, claro, ¿no? Donde se firmaron la Carta de Declaración de los Derechos Humanos. Entonces todo esto es un mundo previo a ese escenario político, y aparte inducido por, digamos, estos organismos internacionales que se crearon a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial, llámese la Liga de las Naciones, que después de la Segunda Guerra Mundial evoluciona a las Naciones Unidas, y bueno, mucho se habla de que la siguiente evolución sería un gobierno global, ¿no? Después, ojalá y no haga falta una tercera guerra. No, ojalá que no. Oye, este tema del epicentro nace en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York específicamente, donde salen este tipo de manifestaciones para pedir mejor trato a nivel laboral, en condiciones laborales, mejor sueldo, derecho a votar, etcétera. Muchas de estas cosas que no tenía o que básicamente no era visibilizado para las mujeres, más no pasaba esto con los hombres. Esto pasó, o el epicentro arranca en Estados Unidos. A día de hoy vemos que esto es considerado como una ingeniería social, tal vez, Paul. Sí, pero que es o no? Claro, por supuesto, dentro de la parte del sistema, que una de las cosas bien marcadas que tiene es dividir a la gente. Entonces siempre se ha sacado digamos, una ganancia política del divide y de crear estas dos, digamos, entre bueno y malo, y los que están conmigo son los buenos, este enfrentamiento, porque siempre en un enfrentamiento va a haber una parte que gana y que va a estar de parte de las dos, como en este caso los que auspiciaron las 2 guerras mundiales auspiciaban a las 2 partes. Entonces ellos siempre iban a tener ganancias, que es lo mismo que está pasando ahora. El contexto dice el dicho que la historia no se repite, pero sí rima, en el sentido de que las mismas condiciones son las que se aplicaron en ese tiempo y se están aplicando ahora. Entonces, si bien podemos estar de acuerdo todos, ya que tenemos una madre, una hermana, una esposa, una amiga, abuelos, ¿no? En la parte femenina, y que no nos gustaría esta idea de sometimiento, también ha habido una ganancia política, como te decía, que alimenta este escenario de disputa y también un escenario, ahí es donde entra la parte de la ingeniería social, como por ejemplo crear esta idea del patriarcado, y de que en realidad cuando hablamos de igualdad, hoy en día no se puede considerar que somos iguales a nivel de derechos. Lo único que sí somos iguales es en dignidad. Todos tenemos la misma dignidad, pero de ahí a nivel físico, a nivel de gustos, solo a nivel de derechos tampoco. De derechos tampoco, tiene todas las de pedir un hombre. Lo que sí podemos buscar es equidad. Exactamente. Ahora, igualdad. ¿Podrías decir de repente una diferencia entre igualdad o equidad para los que nos escuchan? Vale, una equidad es que, o hacer, digamos así, un ambiente más
equitativo significaría que vamos a recibir, o al menos ser más ecuánimes, ser imparciales entre hombres y mujeres, ser bastante justos. Eso entraría en la parte de la equidad, ¿no? Es decir, si los dos, vamos a poner un ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Si tenemos un espacio, o estamos en un espacio laboral, y yo soy, qué sé yo, coordinador de área, y también hay una chica bajo el mismo rol que es coordinadora de alguna área en específica, pues tener el mismo sueldo, o al menos concebir el mismo sueldo, porque vamos a hacer la misma actividad. Eso sería una equidad. Están siendo justos, están siendo bastante imparcial para poder hacer una remuneración equitativa. Ahora, una igualdad es reunir igual de condiciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Igualdad ya abarca otras cosas más que básicamente no pudiéramos llegar, porque hombres y mujeres somos realmente diferentes, entonces no podemos llegar a una igualdad directa. O sea, no podemos llegar a una igualdad. Ajá, dime. Y las deficiencias de uno son los que, por eso nos complementamos también, porque si fuéramos iguales, pues no habría tanta diferencia cuando nos unimos, y se basa en esas mismas diferencias, comenzando desde la parte biológica, en la cual podemos formar una familia y que es la base de la sociedad como la conocemos hasta hoy al menos. Claro, para que ahora una va de la mano con la otra, es decir, para que la equidad, que es una realidad que implica el reconocimiento, características y condiciones personales, sociales, culturales, etcétera, para que se reconozca esto y podamos caer en una igualdad, para que la igualdad sea justa, porque la igualdad, como decíamos hace un momento, es una idea de cómo debería ser el trato personal y social a una persona en función a las mismas características, pero como hombres y mujeres tenemos características distintas, probablemente el trato sea distinto también, ¿no? Pero esto no significa que que no lleguemos a ser equitativos de pronto en los roles, ¿no? Eso sí podemos llegar a ser, ¿no? De pronto mismas horas de sueldo, mismas horas laborales, mismo sueldo si cumplimos el mismo rol, probablemente eso pudiera hacerse. Es decir, si tú eres docente, hay docentes hombres y mujeres, y si están en la misma escala, bajo el mismo nivel, pues deberían tener el mismo sueldo. Pero tú crees que eso de ahí es que lo que, a ver, como yo lo veo, ¿no? Y bueno, no soy el único, dale. ¿No? De que lo que se agarran para ver esto de las desigualdades son como que los casos, es la idea del cherry picking, ¿no? Hay muchas empresas en las que es indiferente lo que ganes. Por ejemplo, yo gano lo mismo que mis compañeras que entraron en el contexto en el año en el que yo entré a trabajar en el hospital. Nosotros tenemos un contexto que nosotros, nuestro ambiente es más de mujeres que de hombres, ¿no? Exactamente. Es más, a mí cuántas veces me han dicho, me han buscado en la oficina diciendo que estoy buscando a la nutricionista. Yo le digo, mucho gusto, yo soy la nutricionista, ¿no? Incluso ya dan por sentado que va a ser mujer. Claro, dan por sentado o que va a ser mujer y delgadita y que va a tener cierto, digamos, trauma hay con el criterios, peso. Claro, hay algunos criterios que ya están son clichés, pero por eso te digo, normalmente se suele perder mucho cuando se generaliza. Entonces, cuando se generaliza en que todos los sitios de trabajo, solo por la diferencia de sexo, vas a ganar menos que un hombre, que no se dan todos los casos. Ya eso ya va a depender mucho de cada empresa. No, y si fuera así, las empresas desearían contratar a más mujeres que hombres. Obvio, así es. Muchos señor Burns tendrían a toda su planta llena de mujeres y no habrían hombres en el estado. O sea, según yo, no viéndolo desde ese punto de vista. Ahora, ¿tú crees que este tema del Día de la Mujer y tal, que por cierto te voy a contar una anécdota? La semana pasada, cuando fue el Día de la Mujer, como estamos ahorita en un revolú a nivel social, etcétera, ¿no? con estos temas, a mí se me había pasado por alto. Entonces yo llego, como mi ambiente, hay más mujeres que hombres, entonces yo llego, saludo nada más, y me dicen, y el feliz día, me dicen compañeros de trabajo. Y yo, ¿feliz día de qué? Que hoy es el Día de la Mujer, bueno, feliz día, tal y cual. Tengo miedo. Voy a otro escenario laboral, de la misma línea, de la academia. Llego y digo, ¿qué tal? Feliz día. Y dice, ¿y por qué feliz día? Digo, porque, no sé, el Día de la Mujer. Eso no importa, el Día de la Mujer es todos los días. Y tal, se dispararon. Y yo me quedé como que si no digo, me sale ahí claro, un sapo. Y si lo digo también, entonces no sé qué hacer en todo caso, ¿no? Con este tema.
hay que ser camaleónico en estos tiempos con ciertos temas, ¿no? Pero es que, bueno, nunca le vas a dar el gusto a todos en realidad. Es un tema de Si bien perspectiva. nosotros tenemos, exactamente, es subjetivo, entonces cada cual va a tener y va a vivir en su verdad. Y yo puedo aceptar la verdad de otra persona sin necesidad de yo cambiar la mía o de que me impongan algo sobre la mía, que bueno, de eso hay mucha tela que cortar en las temáticas que vamos a seguir tocando acá. Oye, Bueno, al final, tú que... Uh-huh. al final del día, ¿se ha conseguido algo con este día memorable? O sea, de formalizar el Día de la Mujer, etcétera, ¿no? ¿Se ha conseguido algo, tal vez? ¿Tú sabes? Sí, ¿tú sabes? sí, mucho gasto, porque detrás de todo esto hay oficinas, secretarías. Mira lo que pasó hace poco en Argentina, que se dejó de financiar todo este tipo de líneas que iban a la par de esta idea de empoderamiento, de crear instituciones como en este caso ONU Mujeres, no me acuerdo en Argentina cómo se llamaba, pero entraba en la parte también de la igualdad de género, LGBTI, utilizar ¿cómo se llamaba? Cuando utilizas la E, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Inclusivo, ajá, ya se lo prohibió en Argentina porque había mucho gasto, incluso salió un programa, Nosotros. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Yo creo que no pasé los 5 minutos, porque ya era... un poco irritante en todo caso. Oye, con toda la intención de ser irritante. Ese era el objetivo, básicamente. Sí, por supuesto. Oye, este tema es un tema interesante, ¿sabes? Es más, no sé si tú lo viste, da mucha comidilla este tema. No sé si tú viste un tweet. Bueno, no, esto no nació de un tweet, básicamente. Esto nació de unas palabras que dio la primera dama, Lavinia Balbonesi, donde da unas pequeñas palabras en relación al 8 de marzo. ¿Lo escuchaste tal vez? ¿Te fuiste? Sí, te escuché. Te estoy escuchando todo. Que la primera dama, pues no, lanza un comentario por el Día de la Mujer y dice, bueno, somos el sexo delicado, pero no el sexo débil. Esta fue la frase que proclamó la primera dama en los primeros segundos de un clip que lanzaron. Sus siguientes palabras, refiriéndose digámoslo así, se refirieron a las cosas hechas por nosotras, es decir, por las mujeres, ¿verdad? Y que son hechas con amor y que son destacadas, etcétera. Bueno, no bastó mucho tiempo, ni 24 horas, para que en X, antes llamado Twitter, las activistas femeninas o del feminismo reaccionaron y la rechazaron totalmente las declaraciones de Lavinia Balbonesi, que es la primera dama. Entonces, le dieron palo. ¿Quiénes? Mismas mujeres. Las mujeres. El peor enemigo de la mujer es la mujer. E incluso hoy en día ni siquiera la mujer defiende a la mujer porque no pueden responder algo tan sencillo como ¿qué es mujer? Incluso hay un documental muy recomendado, What is a Woman, de Donald Walsh, si no me equivoco. Muy bueno, no sé si lo pudiste ver. No lo pude ver. Creo que hasta te compartí el link. Pero en todo caso... probable que haya pasado eso. Por eso, porque cuando hablamos de feminismo y porque cuando hablamos de mujer hay que tocar la idea de estos ismos como el feminismo, que en muchos círculos se habla de diferentes olas, ¿no? La primera ola del feminismo, como de la que habíamos hablado, que estaba por la cuestión de la igualdad de salario, el derecho al voto, ¿no? El derecho al estudio, entre otras cosas. Hoy en día podemos ver al punto de que la 3/4 partes, o si hablamos entre hombres y mujeres, la mayoría de los graduados a nivel universitario hoy en día son mujeres, ¿no? Los que más invierten y mueven la economía con la parte del consumo en el mundo son mujeres, ¿no? Esa comidilla de querer borrar cualquier diferencia, cuando en realidad, desde mi perspectiva, esas diferencias son las que se vuelven fortalezas a la hora de que nos complementamos. Como bien decía la primera dama, o sea, incluso hay una influencer, periodista, Mamela Fiallo, ojalá algún rato podamos tenerla aquí invitada. Ella tiene su eslogan que es femenina sí, feminista no, ¿no? En este mismo sentido de no querernos igualar. Por eso es que esta parte...
esa parte que tú has mencionado, evocada, bueno, que has citado a Mamela, feminista no, femenina sí, feminista no. Femenina sí, feminista no. Sale una periodista, hablo como todavía como, digamos, secuelas de lo que comentó la primera dama. Sale una periodista, Marisol Borja, que está también en Twitter, y cito los nombres porque es algo público. La verdad es que todo esto fue un revolú a nivel de X. Pueden entrar a X y revisar todo eso. Sí, pueden profundizar en el tema y sacar sus propias conclusiones. Fue tendencia. Claro. Esta periodista cuestionó un poco, o sea, que en lugar de poner, digamos así, de poder, básicamente lo que cuestionó fue que la posición que tiene la primera dama, en este caso como primera dama, pudiera perpetuar estereotipos al momento que ella emite un comentario. A ver, aquí hay que agarrar esto con pinzas. En efecto, que depende también de la posición en que te encuentres, ¿no? El poder que manejes en este momento es un poder importante, ser primera dama, ¿verdad? Que representa una nación, etc. Estas frases como la delicadeza, que puede estar atada a la feminidad, y la feminidad a su vez puede estar atada a una tarea de cuidados que históricamente ha minimizado a las mujeres o ha minimizado el estado de cargo de la mujer, ¿verdad? Pudiera causar esta repercusión, ¿no? Pudiera causar esta problemática. Y estoy seguro que si esto lo hubiera dicho alguien que no tenga esa exposición pública, esto hubiera pasado desapercibido. Pero a lo que voy es que también depende de la posición de jerarquía en que se encuentre o de poder en que se encuentre para que pueda ser más o menos impactante cada una de estas frases. Entonces, va de la mano también de algún tipo de poder y lo que yo quiera conseguir, ¿no? Al momento que yo emito una frase o emito algún tipo de criterio en relación a este tipo de digámoslo así, de agentes que tenemos a nivel social, a nivel moral, como en este caso el Día de la Mujer. Y lo que pasa ¿Crees que lo han utilizado mucho? Ajá, dime. Viven del conflicto, justamente de la censura en medios por no ser políticamente correcto. Pero esa parte es la que te decía, es que cuando hablamos de feminismo, no todas las mujeres que se dicen feministas tienen la misma concepción de lo que están apoyando. Porque hay feminismo desde que te pueden decir, no, es que solo una mujer es cualquier persona que se perciba mujer, ¿no? Y hay otras que te van a decir, no, una mujer es una que está en capacidad primero, biológicamente, que sea cromosomas XX, ¿no? Y segundo, de que normalmente tenga la capacidad de la procreación. Entonces, bueno, ahí fueron, tienes razón, y ahí fueron dándole cada vez que se podía un poco de, digamos así, un machetazo a todos esos comentarios que dio, como también salieron aquellas personas a decir que, digamos así, que se creen digamos así, como que ninguna mujer en un estado o en una situación de privilegio absoluto puede ser la voz de las mujeres en general, porque se entiende que no todas las mujeres tienen ese privilegio, ¿no? Eso fueron otras de las cosas que le dijeron a Vivian, ¿no? Dándole a entender que como es privilegiada, está diciendo estas cosas, pero otras personas se enfrentan con otro tipo de características. Pero yo creo que se lo toma muy a personal, ¿no? Pienso que la verdad es que algo que fue mínimo, que quizás lo hizo con la mejor intención del mundo, se lo está tomando a una escala, a una sobredimensión que no vale la pena. El país vive otros momentos críticos que realmente sí prestan o sí son objeto para que puedas hacer un comentario, para que puedas hacer una crítica, pero no para hacer la trapo. Y no la estoy defendiendo, sino que considero que la frase como que, no sé, se la está tomando un poco también desde un punto de vista muy susceptible, como lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Este tema de la fragilidad, ¿no? De pensamiento. Y también es o sea, que alimentan esta postura de victimismo, ¿no? De, bueno, ¿quién es más víctima? Y mientras más víctima eres, pues requieres más atención o de repente más privilegios a través del verdadero patriarcado que sería el Estado, porque sin el Estado ninguna de estas ideas se estuviesen aceptando. Y esto es una tendencia de izquierda, si nos metemos al tema político, es un tema de izquierda, un tema socialista,
progre. Bastante socialista, claro, progresista, socialista, izquierdista, porque en realidad la izquierda necesita mucho de ungir una derecha para poder ponerse dentro de una línea. Yo más que derecha hoy en día hablaría de centro, ¿no? Okay. Centro derecha, pero de ahí con la parte de la izquierda, con esta idea de revolución, de cambio y de movimiento, han utilizado mucho explotado políticamente la figura de dividir y del victimismo, ¿no? Desde sus tiempos marxistas, desde el proletario y los jefes, ahora eso que no funciona, ya la división entre hombres, mujeres, blancos, negros, héteros, no héteros, delgados, obesos. Entonces es el mismo contexto, diferente contenido, igual. La misma narrativa, tú dices, ¿no? Sí, por supuesto. Pero han cogido mucho poder a nivel político y a nivel de academia. A nivel de academia también. Claro, a nivel de países, tú ves que hay muchísimo contenido, muchos libros, muchos proyectos, mucha investigación. Y a nivel de países, ejemplo, está España y Argentina, si queremos hablar en la misma lengua. Aquí no se ha visto o no ha sido una, digámoslo así, una tendencia histórica de marchas, pero en este caso, en estos últimos años, desde el 2018 puede ser, Paul, han hecho marchas las mujeres a favor del feminismo, ahora con el tema del 8M, ¿no? Que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pero aquí salen muchas cosas, ¿no? Activistas del feminismo también lanzan tweets como siguiendo este hilo de que lo que había dicho Lavinia, primera dama, lanzan comentarios como sexo delicado son los hombres con gripe, porque eso es un sexo delicado, ¿no? Nosotras, ¿no? Como que... Bueno, estuvo bueno. Esa fue buena, ¿no? A modo de broma. Sí. Esas son súper, son cosas muy así. No, es que las mujeres nos superan en muchísimas cosas. Por supuesto, pero no tenemos que estar en esta problemática, Paul, estar diciendo tú eres el sexo débil, fuerte, etcétera. Ya está, o sea, tenemos dignidad y eso sí es una igualdad importante. Es que en pensamientos como el nuestro no hay conflicto, pero todos estos movimientos viven de crear conflicto. O sea, si no hay conflicto, donde no hay. No, pues, porque tú eres es la justicia social, pues donde hay conflicto tú tienes que entrar con justicia. Y tú eres parte de esa sociedad, estás revolucionando las cosas. Lo que pasa es que la revolución no viene de arriba hacia abajo como esta. Mira que bien estamos hablando aquí ejemplos de revolución, Naciones Unidas, mujeres, en uno de los objetivos de los ODS, el quinto es igualdad de género. Entonces, y aparte, Microsoft, Amazon, todos están apoyando lo mismo, todos este tipo de organismos internacionales apoyan lo mismo, la gente de Hollywood, los verdaderamente privilegiados, opinan lo mismo. Entonces la revolución no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Entonces no estamos en lo específico revolucionando nada, estamos siendo tontos útiles en la mayoría de los casos, y en otros sí, porque nos estamos privilegiando de esa narrativa, porque estamos ganando un sueldo, estamos haciendo más contenido de investigación como para ir perdiendo calidad por cantidad. Aquí entran todas estas definiciones que hace un momento estábamos comentando con Paul. El tema de la igualdad, la equidad, ¿no? La igualdad de género consiste en ser iguales en estatus, en derecho, que eso sí podemos llegar a alcanzar, ¿no? Por supuesto. En derecho, una igualdad en derechos sí podemos llegar a alcanzar, ¿o no? No, ahorita tenemos la de perder, o sea, con la figura sí. de feminicidio, depende, o sea, si fue una mujer vas a tener una pena mucho más alta, y lo mismo, por ejemplo, con relación a la patria potestad de divorcios y todo, no hay igualdad en ese sentido. Pero en condiciones normales, o sea, podemos alcanzar una igualdad en estatus, en derecho, en oportunidades. Eso sí, por supuesto. Yo creo que ya la ha habido, y no ha sido por falta de leyes, sino por la misma cuestión, por la misma competencia del libre mercado. Ok, entonces la igualdad va a consistir en ser iguales en estatus, derecho y oportunidades. Mientras que la equidad se trata de cómo llegar a alcanzar ese punto mediante la justicia y mediante la imparcialidad, ¿no? De ser objetivos para poder llegar a ese sitio o alcanzar ese objetivo.
¿verdad? Siendo lo más objetivo posible, siendo lo más justo posible, ¿no? Y ahí para poder quedar más claros en este asunto entre igualdad y desigualdad, igualdad, perdón, y equidad. Y es lo que piden muchas personas. Y ahí citabas tú los objetivos de desarrollo, que lo veíamos en pantalla, que Pablo compartía, que hablaba sobre igualdad de género. Entonces, es ahí donde se empieza a cuestionar este asunto, igualdad de género, porque si somos género masculino y femenino no vamos a ser iguales, ¿no? O al menos cómo se lo intenta demostrar, se lo intenta plantear. Esta problemática no solo es una problemática de ahora del siglo XIX o del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Viene mucho más atrás, ¿no? Si nos remontamos a la parte de la filosofía, también pasaba mucho esto, ¿no? Entonces, existían filósofas mujeres, pero las filósofas mujeres eran poco visibilizadas. Era una hegemonía mucho mayor de los filósofos hombres. Conocemos incluso a tal punto que conocemos a Sócrates, Aristóteles, etc. Pero no conocemos a Hipatia, por ejemplo. Hipatia también es una filósofa, ¿verdad? Que fue asesinada por manos de los cristianos, en este caso. Se convirtió en un símbolo del fin de los pensamientos clasistas neoplatónicas, si mal no recuerdo. Pues se convirtió en un hito, en un ícono. Luego, pues, estarán el resto de filósofas que a día de hoy, también son muy representativas, ¿no? Que fueron sacando un poco esto a flote, ¿no? De ese protagonismo también. Como también Aspasia de Miletos, también es otra de las filósofas muy, muy importantes, retóricas, que tuvo una gran influencia en la vida cultural y política, ¿no? Entonces, esto es algo importante que se ha estado consiguiendo también a día de hoy, se ha estado luchando esa parte representativa, que también es un papel importante que tiene la mujer, dicho sea de paso, porque es un ser humano, entonces no hay que hacerla a un lado. Es. Ahora, Paul, ¿tú crees que a partir de este tema tenemos los extremos, ¿verdad? Tenemos dos extremos importantes, y con este extremo del feminismo, o como le dicen, burlándose, y ojo que yo no me quiero burlar, pero como le dicen en varias redes sociales, las feminazis, entra aquí también un espacio, un apartado del odio hacia el hombre, ¿no? Como que despierta un odio hacia el hombre, teniendo en cuenta estas cosas. Sí, y o sea, más que sobre todo, más que al hombre cis, heterosexual. ¿Qué es el hombre cis? A ver, para que lo tengan claro las personas. ¿No? Que coincide con su realidad biológica, ¿no? Okay. Porque dentro de todo este contexto de diversidad, es buena toda diversidad, la que no sea de pensamiento, ¿no? Okay. Cuando ya piensas distinto, ahí es cuando te ataco. Para mí es la verdadera diversidad, es la de pensamiento. Que yo creo que ese debe ser el principal derecho, a ser libre. Entonces, si no se respeta eso, estamos mal. Una de las dos personas está mal. Exactamente. No, y aparte que otra no sabe que su manera de pensar es su manera de pensar y no tiene que estar sometida o someter a otra. Total. Pero ¿tú crees que se ha sacado de contexto muchas veces este tema del feminismo? Y se lo ha llevado hacia algo más fuerte, ¿no? Como el odio derivado hacia el varón. Hacia el hombre, claro. Sí, por supuesto. Hay muchos videos en redes. Y aquí hay un término que se llama misandria, que dicho sea de paso, misandria o misoandria, que esto lo conversaba en un almuerzo que sostenía con dos grandes amigas, Andrea Reyes y Carolina Herrera, y le decía, bueno, si existe... Saludos, sí, correcto. Le decía como que si existe el machismo, que el machismo es básicamente pisotear o menospreciar a la mujer, ¿no? Entre comillas, o quitarle el protagonismo. Entonces debe existir algo similar o equivalente al machismo, pero hacia el hombre, ¿no? En este caso el machismo es en contra de la mujer, pero debe existir algo que sea en contra del hombre. Andrea, pues, como es eficaz en su búsqueda, pues encontró el término. El término es misandria, que se me quedó muy instaurado ese término. Sería la contraparte de la misoginia, ¿no? Correcto. Si eres misógino, porque misandria sería hacia el hombre. En realidad es porque también toda esta parte política del movimiento de izquierda es mucho antihumanista, ¿no? De dar la idea de que no somos, o sea, ya va contra la misma idea del cristianismo o de la idea de la religión, desde esa revolución de deconstruir todo, y con
todo es literalmente todo, la idea de sexualidad, que en este caso viene ya toda la línea del género, que pueden haber tantos géneros como opciones haya, ¿no? Y también la línea de la deconstrucción de la idea de pareja, de familia, y todo esto en muchas teorías aplican que todo viene de una idea de control demográfico. Entonces, si tú tienes a peleados hombres contra mujeres, pues obviamente van a haber menos familias, menos natalidad, menos posibilidades de que la gente forme parejas estables, forme una familia, o de que quiera cuidar de sus hijos, o de que quiera tenerlos a la final. Entonces, sí, el que no quiera ver la parte de ingeniería social por ese lado, pues está en todo su derecho. Pero ya que una vez que conoces históricamente todas las situaciones de poder y de control de la sociedad sobre la sociedad, pues ya saltan a la vista. Correcto. Oye, ¿y si existe un Día de la Mujer, existirá el Día del Hombre? Tengo entendido que sí existe, no me preguntes cuál es la fecha, porque yo creo que ahí sí hay bullying donde dices el feliz día, pero al menos pero a ver, ¿por qué hay bullying ahí? Vamos a tomar esto aquí como una perspectiva más. A ver, ¿por qué no se le puede decir al hombre feliz día del hombre? No, aquí hay un concepto, pero ahí entra un concepto de este nuevo concepto que ha aparecido como fragilidad masculina, tal fragilidad vez. masculina. O no tiene nada que ver. No sé, o sea, te refieres a que va por la línea de la masculinidad tóxica de la que se habla. Correcto, como a ver, porque a ver, si existe el Día de la Mujer, entiendo yo que existe el Día del Hombre, o no necesariamente tiene que pasar eso. Dentro de los días que suelo darle atención suelen ser normalmente relacionados a la línea de la salud, como el Día del Riñón, que se viene esta próxima semana, entre otros. De ahí, pero normalmente no. ¿Cuándo es el Día del Padre en Ecuador? Si no me equivoco, es el segundo domingo de junio. Vale. ¿Y cuándo es el Día de Madre en Ecuador? El Día de la Madre Mayo. Está más claro, ¿no? Ese tema. Sí. Entonces también nos están dejando a un lado, ¿no? El protagonismo, en todo caso, en estas fechas que también... No, es que la igualdad siempre se la coge con pinzas, porque no es en todos por eso, o sea, ya es que no es en todos los contextos. Siempre que hablan de igualdad, hablando del tema de feminismo... Entonces ya no es igualdad, es un privilegio. ¿O exactamente, no están prohibiendo igualdad, sino privilegios o beneficios, como por ejemplo la ley de cuotas, ¿no? Como para tener un mínimo de mujeres en ciertos, pero son en puestos de poder. No piden que salgan el mismo, por ejemplo, a la hora de esto que pasó en Ecuador y que salían los videos de los militares golpeando a gente que probablemente habrán algunos de ellos inocentes. Ahí no pedían igualdad con la mujer. Si hablamos de personas en situación de calle, ¿no? O de la gente que trabaja y que recoge la basura o que trabaja en construcción, ahí no estamos pidiendo igualdad en esos espacios, ¿no? Entonces es simplemente coger con pinzas lo que yo quiero cuando vale la pena pedir, y no pedir, reclamar o exigir esa igualdad, y siempre a través del Estado. Pero ahí no es lo mismo ser igual ante la ley que ser iguales mediante la ley. Y siempre que es iguales mediante la ley y nos quieren igualar siempre hacia abajo, quitándole todo tipo de, digamos, incentivo al que quiere sobresalir, al que es más inteligente, más eficiente, el que puede generar empleo. Dice, ¿para qué me voy a reventar si igual me van a sacar plata a mí para darle al que no quiere hacer nada? Claro. ¿Cómo es? Esta relevancia o poca relevancia, que no se ha logrado básicamente eso, no se ha logrado una relevancia mundial como tiene el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del Hombre, que dicho sea de paso se lo celebra cada 19 de noviembre, no lo hemos podido, ¿no? O sea, no se ha podido conseguir esta significancia o relevancia internacional, ¿no? ¿Qué tú consideras, Paul? ¿Qué tú piensas? Lee el chat que te escribí hace un momento. ¿Qué tú consideras, Paul, en aquellas frases o personas ojo que he dicho personas, que se escudan en el hecho de decir, vas a pelear con una mujer, o yo soy mujer, respétame?
¿no? ¿Qué opinión merece aquello? Es que, ¿y dónde quedó la igualdad en ese sentido? Para mí es indiferente, sean hombres o sean mujeres. Pero muchas veces yo no discuto con el género, o yo no discuto porque eres mujer, yo discuto tu idea, que eso es otra cosa. Exactamente, se discuten ideas, no la persona o lo que es la persona de la cual está hablando la idea. Sí, y obviamente ya depende mucho ahí el temperamento de las personas que participan de esa discusión. Es un temperamento conflictivo, va a agarrarse, o sea, no tienes ahí las de ganar por ningún lado, porque va a haber conflicto donde tú no. Donde no quieras, o sea, como que igual va a existir ese conflicto. Un conflicto bastante bélico y que antes se decía, no hay que hablar de religión, no hay que hablar de política ni de fútbol, pero ahora no se puede hablar ni de nutrición porque también genera problemas, ni tampoco de este tema generacional, ni tampoco de este tema de condicionantes o de perspectivas más sociales. También, pues, es que la política la meten por todos lados, entonces es difícil no tocar un punto. ¿Tú crees que la política, de tantos puntos la política? ¿Crees que la política es la nueva religión? Sí, entre la idea de política, del poder de Estado y de la tecnología o la ciencia, del cientificismo que alguna vez conversamos y que creo que es un tema que algún rato hay que tocarlo. Correcto. Oye, ¿qué te parece si ya vamos a ponerle o finalizando este tema porque tenemos que abordar los otros dos un poco, ¿no? Así es, sí. Son temas de los cuales siempre estamos considerando. Uno de estos que los habíamos hablado en su momento, que es la procrastinación, que es un término que se escucha para muchas personas es muy complicado pronunciar procrastinación. Sí, aparte. La palabra es un poquito complicada. Correcto. ¿A qué nos referimos, Justin, cuando hablamos de procrastinar? A ver, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, lo vamos a definir de una forma muy sencilla. Procrastinar es básicamente la tendencia generalizada de aplazar algo, ¿no? Es la tendencia generalizada de aplazar el inicio o la finalización de una tarea, de una planificación, de algo que muchas veces yo caigo en eso, como por ejemplo cuando Paul me dice, bueno, ya vamos a grabar el día domingo. Sí, Paul, grabamos el día domingo. Llega el día domingo, Paul, ¿sabes qué? No puedo. Lo extiendo, por A o B motivo. Porque dejaste para después algo. Correcto, hay una justificación de por medio, sin embargo, existe esa parte de la procrastinación, ¿no? Que a veces no la puede evitar. Ahora, un tema importante, la procrastinación no es producto de ser un holgazán, ¿no? No es producto de eso, no es producto de que también eres un irresponsable, ¿no? Esto tiene un fondo psicológico, el tema de la procrastinación, porque empiezas a tener actos compensatorios. Entonces, claro, tu cerebro necesita compensar con algo. Entonces, procrastinar es una forma de compensar. Hasta que tú busques o encuentres otro medio compensatorio, la procrastinación se va a ir disminuyendo, dependiendo del interés o del foco que tú ya empiezas a tener con otros aspectos, con otras cosas que están pasando a tu alrededor. Paul. De repente tú, por el lado en lo que te mueves, para las personas que no sepan, Justin Quiroz es aquí profesor universitario, ¿no? En algunas diferentes, profesor, literalmente. Entonces, ¿qué tanto tú ves esto en el alumnado? ¿Tú crees que haya una cierta predisposición a la procrastinación por el lado de las a ver, si nos generacionalmente hablando? Eso te iba a decir, generacionalmente hablando, que yo me estoy enfrentando a la nueva generación, la generación del 2005, 2004, 2006, esa generación, más o menos, me estoy enfrentando ahora. Lo cual, ¿cuáles son ellos? ¿Ya no son millennials? ¿O cómo serían ellos? Ya no sé cuál, ahí ya me cogiste fuera de base. En offside me agarraste. Está bien. No sé. O sea, yo llegué hasta los millennials, la generación Z. ¿Ya? Tú eres baby boomer. Yo soy entre X, no, tampoco así. No, estoy entre la generación, terminando la línea de generación X antes de que comiencen los millennials. Estoy como que a finales de uno comienzas el otro, pero como estamos en Ecuador, ¿no? Yo considero que soy generación X, más que millennial como tal. 81 por si acaso. Saquen cuenta, 42 añitos.
Bien, ¿ah? ¿Cómo sí? ¿Ves? Esa movida. Oye, ¿Ya? a ver, la verdad es que no sé a nivel generacional si cuál puede ser más o cuál pudiera entrar más en esta problemática. No sé si serán, estos que serán generación Z, deben de ser, pues seguramente. La generación Z creo que es del 98, 96, hasta el 2012 me parece que. Y luego vienen los Ujú. alfa que son inicios del 2000, de los 2010. Esos son los alfa, según lo que yo, lo poco que hace unos días atrás justo estaba leyendo esta terminología. Los millennials o generación Y, que son del 81 al 96, más o menos. Eso sí lo tengo bien presente. Tú debes Ujú. ser generación X, pues, Paul. Claro, sí. Ecuador. Esa generación debe ser. Si hubiese bebido, probablemente hubiese criado en Estados Unidos o en Europa, así consideraría que fuera millennial. Claro. Porque no había internet, no había internet. Y No nosotros, había, y no- yo, no- ajá, dime. En tu época no había internet. ajá. ¿Cómo te O sea, comunicabas, disculpa, Paul Flores? teléfono, y había más compromisos, se manejaba mejor el tiempo. El Yo creo VIP, que el porque VIP. habían también menos excusas y menos distracciones. Oye, Paul Flores, hablando de esa nota, las redes sociales ya llevan instauradas en nosotros bajito unos 15, 20 años probablemente. ¿Ya? Sí, por Eh, supuesto. Y todo Quizás, esto también son programas y proyectos militares. El Internet es un proyecto militar, las redes sociales es un proyecto militar. a ver, Y cuenta es eso, ingeniería social. ¿cómo es esa movida? A Obviamente ver. las caras, el World Wide Web, que es www, que es la idea de Internet, es un proyecto militar. Estados Unidos. Sí, También con la parte de las redes sociales, era un contexto también de estudio de ingeniería social también a nivel de redes como tal. Por eso son redes sociales. o sea, esto aquí es ¿Cómo una pueden forma influir? o controlar. Influir, obviamente, para poder influir tienes que tener cierto nivel de control, bastante nivel de control. O sea, que un influencer tiene un nivel de control superior al común denominador. Que es cedido por el seguidor, pues obviamente. Sí. Pues estos Muchos de algunos ellos tienen, de manera algunos tienen inconsciente. aire en la cabeza, muchos de esos influencers. Pero bueno. Algunos no, diría yo. Ok, yo por ser un poco, como es esa nueva palabra que han sacado ahora, empático, yo por ser un poco empático, La con estos empatía. muchachos. Sí, empatía Claro, el que tiempo muchas de las veces emociones, pues. a mí me disparan durísimo en las universidades porque, entre comillas, me dicen que soy poco empático, ¿no? Creo que a veces confunden el ser estricto con empático, pero bueno. Es que es empático y simpático son dos cosas distintas. Tú puedes ser simpático sin ser empático o empático sin ser simpático. Y ahí pues es un relajo mental que le creas a estos chicos de la generación Z, por si acaso. Está bien el de cerebro de cuando en cuando con esta gente, ponerlos a pensar, a cuestionarse. Es un ejercicio mental justo y sano y Oye, necesario. ¿sabes qué? Este tema de la procrastinación me intriga mucho saber, por ejemplo, sería bueno hacer una investigación, o sea, es que ya no existe esa investigación para conocer quién es el género que más procrastina, hombres o mujeres. Luego, Mm, ¿en qué ya. condiciones? Es decir, mujeres solteras, casadas, con hijos. Uy, uy. Hombres solteros, casados, con hijos. Eso sería importante. Luego saber también en qué se procrastina más, ¿no? En ambientes Tienes que laborales. anotar eso. Pues. A mí me Ah, gustaría saber los resultados de ese estudio. Aunque tengo, claro, tengo, tengo mis ideas, que creo que procrastinaría mucho más el hombre porque tiene esa dificultad para hacer, en la mayoría de los casos, pues, ¿no? Yo soy uno de esos casos, o para hacer más de una tarea al mismo tiempo, en la atención. Y multitasking. es, par, y es, y Multitasking. es, y es, y es parte de la siguiente temática que va muy, muy de la mano de la Con la procrastinación, dispersión. que es la parte cuando se vuelve un problema al ser disperso. El ser disperso. Oye, pero ¿verdad que sería interesante saber, por ejemplo, procrastinar a nivel laboral? Digamos, los hombres, ¿dónde más pudieran procrastinar de una forma más fuerte? A nivel laboral, a nivel económico financiero,
¿no? Eso yo creo que hay más todavía, ¿no? Y eso yo sí creería que hay un porcentaje elevado que pudiera ser por una irresponsabilidad. Yo sí creería eso. Entonces, como que te metes a una deuda solo por conseguir un tema más de estatus social, pero luego no tienes cómo responder. Y lo voy aplazando y no hago nada por el estilo, ¿no? Eso yo lo he visto en algunos compañeros de cerca que ha pasado. Eso sería interesantísimo saber y conocer en qué áreas normalmente nosotros procrastinamos, ¿no? Eso para poder Yo como entender. estudiante, como en la carrera que escogí, nutrición, somos poquitos los hombres, sí veía cierta facilidad a la hora de enfocarse en algunas tareas al mismo tiempo, la velocidad para escribir, digamos, incluso el ojo para que se vea limpio desde el espacio en el que se trabaja hasta la presentación de lo que se va a dar como estudiante. ¿Cuál es Veía que el ojo que se ve limpio? ¿Cuál es ese? A ver. el ojo a la hora de la parte estética. Ya, ok. ¿Ya? Tiene mejor ojo, es un poco más exigente por ese lado. Así como yo creo que hay cierta tendencia que cuando hablamos de hombres como que haya más esa dificultad, para que somos más distraídos o como podemos ser un poco más infantiles en ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que es parte de serlo. Y esa parte de la dispersión, que a mí, por ejemplo, yo siempre saco el ejemplo que creo que sí se he contado, que a mí me ayudó a ser consciente de mi predisposición a la dispersión, era haber tenido un proceso de terapia para tocar ese tema, en la cual, por ejemplo, a nivel de trabajo, me estaba generando una sensación de impotencia o de estrés, de enojo. Al aplicar esa dispersión, hacia qué línea yo iba a trabajar para mejorar mis ingresos. Y estaba trabajando al mismo tiempo como nutricionista, como entrenador personal, como terapista de masaje, como algunas cosas. Entonces, masajista trántrico. No. Eso se lo dejo a Javier Milei. Javier Milei es el del Tantra. Él es el de Tantra. Lo mío era masaje oriental, tanto shiatsu como masaje tailandés. ¿A quién se lo va a dejar? El señor Juan Morán es el que por cierto vamos a tener Dios mediante en la siguiente entrevista. El señor Juan Morán, él es un uno de los pocos Isaac 3. Correcto, y es un masajista tántrico por excelencia. ¿Ves? ¿Ya? Bueno. Y sobre todo con animales, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vamos a continuar con esta ahí hay material para el programa. Claro que para verlo, por supuesto. Oye, esos personajes que tenemos. Esta parte de la procrastinación y el procrastinador tienen algunos tipos, ¿no? Como el perfeccionista, el impostor, el desmotivado, el abrumado, y luego el afortunado, ¿no? Pero muchas veces va a depender mucho básicamente del tipo de procrastinador que seas, para poder encontrar la falencia, encontrar ese hándicap que tienes, ¿no? En esta problemática. Bien, pasamos al siguiente tema, ¿no? O lo dejamos. ¿Qué es el ser disperso? No, ahí sí no lo sé. Tú sabes qué es ser disperso. Oye, ¿sabes qué? A mí me pasaba esta movida de que tú dijiste hace un rato, Paul Flores, de que estás haciendo una y otra cosa. Yo llegué a una época que ya no daba más con mi vida a nivel laboral. Y yo tenía, es más, dicho ese paso, yo tengo mucho miedo a dejar las cosas ahí como que ya. Cuando dejo las cosas no es porque no me importan, sino porque tengo que hacer otra, que quiero evitar dejarla, pero se me abruma todo, entonces se mezcla todo y no puedo hacer nada. Lo que pasa es que hay esa... Sí, por supuesto, es que ahí eres como de los míos, los iniciadores, que les gusta iniciar cosas, proyectos, pero ya a la hora de terminarlos
se vuelve un poco más complicado porque tienes más esa digamos, recompensa de iniciar algo, es más rápida que de terminarlo. O sea que terminas. Entonces prefieres iniciar otras cosas a que terminar las que ya iniciaste anteriormente. En algunos escenarios, pues sí, pero ahí es cuando pegas, sí. El primero se regala normalmente. Pero bueno, a ver, oye, ¿Ves? este tema de andar disperso, tampoco creo que sea un eje temático de que eres un holgazán o eres un displicente de miércoles. Yo creo que esto No, pero hace que... por un tema de gestión. Exactamente, y la primera de las gestiones que es la gestión del estrés. Entonces, mientras más disperso sea, más cosas vas a querer abarcar. Correcto. Y eso genera que estés siempre cansado o sentirte, digamos, ¿eso se te saturado. Ha sido, a ti personalmente, se te ha sido algo complicado en llevar o no? Sí, por supuesto. Yo soy consciente que tengo una facilidad tanto para procrastinar como para ser disperso. Entonces, siempre procuro preguntarme si en realidad no estoy demasiado sobrecargado con lo que yo estoy manejando antes de aceptar alguna invitación o incluso algún caso que tratar. Ya por 42 años algo se aprende. Sí. Se casé. ¿Tienes 42 años, Paul Flores? Bueno, algo aprendiste. En todo caso, antes, cuando tenías, qué sé yo, 10 años menos. No, pues otra cosa. O a mi edad, ¿tenías eso en consideración, tal vez? No, para nada. Estaba en otro espacio, otra mentalidad. Oye, cuando menos responsabilidades también. Eso iba. Yo fui padre a los 33 años, ¿no? Escogimos la paternidad con Romina. Lo buscamos, sí, por supuesto. Lo buscamos y ha sido uno de nuestros, digamos, proyectos de vida. Y eso hace de que tengamos menos chance de coger un paso que no nos lleve hacia ese proyecto de vida que tenemos en común. Oye, pero eso tuvo que haber sido muy disruptivo para ti, o sea, golpeante el hecho de caer, o sea, de que eres disperso todavía, y en esa época supongo yo que eras un procrastinador a tiempo completo, imagino yo, ¿o no? Sí. Es que no tenía la responsabilidad, o sea, era responsable solo de mí. Ahora ya es otra cosa teniendo 2 hijos, pues, y que cumplir mes con mes con las cosas del cotidiano. Entonces okay. también se vuelve un motor. Claro, tienes razón, eso sí. Ya depende de tu postura, pues lo puedes volver un motor o lo puedes volver un estresante o un estresador en tu vida. Un estresor. Ahí entra un estresor, perdón. Y ahí entra mucho ya la actitud con la cual, y ahí está el estoicismo. El estoicismo, claro, dado por estos 3 grandes como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. ¿No? Que habla en relación a esto. Es un tema inspirador e importante. Que no a todos le cae muy bien el estoicismo, ni todos pueden entender el estoicismo. Pero es una filosofía de vida importante y yo creo que mucho más sana que el resto de las que están a día de hoy. Como el catolicismo. Y a eso iba. Ha sido prácticamente el catolicismo creció como creció al coger gran parte de la filosofía estoica. Así que si creciste en Occidente, ¿no? Donde hay una mentalidad más de tipo cristiana, y donde se basan los valores, desde no robar, no matar y cosas por el estilo, pues algo te ha de resonar el estoicismo. Así es que no eres consciente de que viene de ahí. No, aparte de eso, el estoicismo, hay una de las frases muy interesantes del estoicismo que dice que, digámoslo así, los pensamientos son tuyos y de nadie más, y eso sí es lo que puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que el otro piensa, el otro siente, o lo que el otro te vaya a decir. O sea, hay muchas personas que se agobian porque, ¿y qué pensará? ¿No? Y si hago esto, ¿qué dirá la gente? Entonces, eso también implica un proceso de concientización en relación a esto. Así es. Oye, hermano, hemos cumplido 1 hora de tiempo. Ya estamos bien. Fácil, esto ya lo veíamos venir. Sí. Y todavía queda material de largo como para seguir hablando. Por supuesto, ya haremos las partes que sean necesarias.
Correcto. Lo importante es que la gente que termine viéndonos también nos haga sus comentarios, que es súper importante eso para nosotros. Eso nos dan también material para poder sacar más contenido para ustedes y por Correcto, ustedes. para poder entender también más el tema. A ver, ok, chicos, chicas, y No lo diga. bueno, ya. En todo caso, espero que les haya agradado este primer episodio que hemos grabado con mucha, digámoslo así, con mucha alegría para ustedes, ¿verdad? Que hemos sacado un poco de nuestro tiempo y hemos podido compartir, ¿no? Tenemos fundamentos, hay algunas cosas interesantes que por ahí, puntos de vista, análisis, etcétera, que hemos hecho nosotros. Cualquier duda, sugerencia, insultos, nada más que insultos agravantes, por favor no lo pongan. Pero en todo caso sería interesante conocer también cuál es su retroalimentación o su feedback, Paul Flores Pérez. Con eso nos despedimos en todo caso por mi lado. Paul. Así es. Hasta la próxima, un placer haber compartido espacio contigo, Justin, y bueno, recuerden comentar, compartir y hacer sus inquietudes. Un abrazo, hasta la próxima. Chao. Bye.